¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. El título de nuestra actividad el día de hoy es Respetamos el hábitat de los animales, parte 1. Muy bien, el día de mañana seguiremos hablando de esta actividad. Pero hoy vamos a empezar con la primera parte. Recordemos que el día lunes y el día martes hemos revisado temas relacionados con la problemática de la relación que existe, ¿no? Entre el hábitat de los animales y de los seres vivos. Y el día de ayer vimos sobre la caza ilegal de los animales. Por ello, el día de hoy, nuestro propósito, lo que vamos a lograr el día de hoy es identificar algunos factores físicos y químicos que alteran el equilibrio natural del ambiente y cómo esto afecta a los animales. Recordemos que en toda esta semana vamos a hablar sobre el hábitat de los animales y cómo se relaciona con nosotros. Para ello vamos a leer el día de hoy para poder identificar algunos factores y cómo estos alteran el equilibrio natural del ambiente, afectando así a los animales. Muy bien, chicos. Por ello, antes de empezar, vas a escribir en tu cuaderno o en tus hojas reusables algunas reflexiones sobre los animales que viven en entornos naturales. Esta pequeña pregunta, a ver, ¿sabes por qué hay muchas especies de animales en peligro de desaparecer para siempre de la Tierra? ¿Es posible que se pueda evitar esta pérdida? ¿Cómo? ¿Cómo se podrá evitar? Estas dos preguntitas las vas a responder en tu cuaderno, con tus saberes previos. No es necesario que busques información, solo lo que tú conoces. Luego de haber resuelto esas preguntas, de haber pensado, vamos a preguntarnos también esta pregunta. Va a ser nuestra pregunta retro para el día de hoy. ¿Qué factores ponen en peligro de extinción a los animales que viven en ambientes naturales? ¿Qué factores? Para responder esta pregunta, para que vayas reflexionando y buscando la respuesta, puedes tomar en cuenta qué componentes del medio, como los productores, son indispensables para que haya vida. ¿Qué puede ocurrir si alguno de estos componentes faltara o fuese escaso en el ambiente? ¿Cuáles pueden ser las causas para esos componentes presenten escasez o desaparezcan del ambiente? ¿Qué medida podrían contribuir a eliminar esas causas o disminuir sus efectos? Estas preguntas, pequeñas preguntas, nos pueden ayudar a contestar nuestra pregunta reto, ¿no? Que es, ¿qué factores ponen en peligro de extinción a los animales que viven en un ambiente natural? No se preocupen, chicos, vayan pensando qué factores podrían ser, pero igual en el transcurso de la actividad vamos a leer para comprender mejor y dar respuesta a esta pregunta. Muy bien, niños y niñas. Tus ideas o hipótesis son muy interesantes. Las respuestas que tú has podido dar no están bien ni mal. Recuerda que son tus saberes previos. Vamos a leer el siguiente texto, el equilibrio de la vida. La vida de los seres humanos depende de los recursos naturales que hay en nuestro planeta. Fuentes de energía como el gas, el petróleo, las corrientes de agua, el sol, el viento, los recursos alimenticios, entre otros, forman parte de lo que conocemos como el círculo de la cadena trófica. Esto es el conjunto de relaciones que existen entre los seres vivos y los componentes materiales del medio, sin los cuales no podemos sobrevivir. A ver, ¿qué hemos podido entender en este pequeño párrafo? Recuerden que para comprender pueden sacar resúmenes o apuntar al costado de su lectura para que quede mejor la explicación. Por ejemplo, acá tenemos
un gráfico. Este gráfico es sobre la cadena trófica de lo que acabamos de leer. Pero vamos a seguir leyendo para poder entender mejor este gráfico. Nos dice, veamos los elementos que constituyen la cadena trófica. Los elementos son, el agua y el oxígeno son la base de la vida. Sin estos componentes materiales es imposible que haya vida. Los vegetales son los organismos productores. Estos, mediante la fotosíntesis, ¿recuerdan qué es la fotosíntesis? Es como los vegetales, las plantas elaboran su propio alimento con ayuda de la energía solar. Muy bien, chicos. ¿Dónde interviene la luz del sol? ¿No? Producen su alimento y liberan oxígeno, haciendo posible la vida. Muy bien. Los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. ¿Qué son los herbívoros, carnívoros y omnívoros? Son los animales. Y los herbívoros son los que comen plantas. Los carnívoros, carne. Y los omnívoros son los que comen carnes y plantas. Muy bien, chicos. Estos son los seres vivos consumidores. Se llaman así porque se alimentan de otros seres vivos. En este grupo están los seres humanos. Muy bien. Ahora, los microorganismos, como los hongos y las bacterias, son los descomponedores. Se llaman así porque descomponen los desechos de los vegetales y animales, convirtiéndolos en minerales que alimentan a los vegetales. Recordemos que muchos piensan que los hongos y las bacterias son malas, pero en este caso no, porque también apoyan al equilibrio de la vida. ¿Ayudan a qué? ¿A qué ayudan los hongos y las bacterias? A descomponer los desechos de los vegetales y animales. Acá en este gráfico que podemos observar, tiene como título cadena trófica. Y vemos acá las plantas que reciben energía solar, dicen plantas verdes, que son las productoras. ¿Por qué se las conocen como productoras? Porque producen su propio alimento. De ahí sigue la cadena. Los herbívoros. Acá tenemos un conejito, ¿verdad? Que son consumidores primarios. Los depredadores, que son los consumidores terciarios. ¿Y qué es lo que vemos acá? Abajo, los descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Todos estos elementos ayudan a que la vida tenga un equilibrio. Esto es la cadena trófica. Seguimos. Algunas ideas de lo que acabamos de leer. La vida de los seres humanos depende de los recursos naturales. La cadena trófica es el conjunto de relaciones que existen entre los seres vivos y los componentes materiales del medio. Los elementos que lo constituyen son el oxígeno, el agua, los vegetales, los animales y los microorganismos. Muy bien, chicos. Acá prácticamente ya estamos dando respuesta a nuestra pregunta retadora. Seguimos. Estos son los integrantes del círculo de la vida de la biosfera. En él están relacionados entre sí si todos los componentes mencionados, estos se encuentran en equilibrio dinámico, es decir, en un permanente pero ordenado cambio, en el que unos se van transformando en otros. Si esta cadena se rompiera en algún eslabón, la vida desaparecería. Es que la naturaleza es una comunidad de seres vivos que dependen del medio en el que habitan. Y si se altera alguno de estos componentes, por ejemplo el agua, todo el conjunto se ve afectado. ¿Qué podemos entender de este párrafo? Por ejemplo, el agua, el oxígeno, los vegetales, los animales y los microorganismos son parte de la biosfera en un equilibrio dinámico. Ninguno de estos elementos, ninguno de estos factores puede cambiar. ¿Por qué?
porque si cambia, la vida ya no tendría un equilibrio, ¿verdad? Sigamos. Solo en la Tierra, a diferencia de otros planetas, del sistema solar se dieron las condiciones para la existencia de los seres vivos. Aquí la biosfera, los océanos, el suelo y la atmósfera forman parte, ¿no?, de un sistema capaz de mantener las condiciones para la vida. Solo en la Tierra han encontrado todas las condiciones para que tenga vida, para que existan seres vivos, ¿no? Muy bien. Acá una idea que también ya les hemos dicho, que es, si se altera uno de los componentes, la vida desaparecería. ¿Qué pasaría si no hay agua, como dicen, no? Si no hay agua, las plantas no podrán crecer. Y si no pueden crecer, los animales herbívoros no podrán comer. Y si no hay algunos animalitos de los que son herbívoros, los depredadores no podrían comer, y así sucesivamente se va alterando el equilibrio de la vida. Algunas de las cuales, por ejemplo, dice acá, algunas de las cuales son las siguientes. La composición de la atmósfera permanece constante. La proporción de los gases que la componen siempre es la misma, no se puede alterar. La propia naturaleza equilibra cada hábitat, controlando el número de individuos de cada grupo que puede sobrevivir. Los ecosistemas no están inmóviles. Con el paso del tiempo se van dando cambios en él. ¿Por qué los ecosistemas estarán cambiando? ¿Por qué? Muy bien, chicos. Porque recuerden que el ser humano está alterando también este ecosistema con la caza ilegal, cuando nosotros invadimos el hábitat de los animales. Todos estos acontecimientos o factores van influyendo y así va cambiando. Cada cambio que aparece en una especie puede provocar un cambio en el resto de especies, tanto animales como vegetales. Muy bien, chicos. Como dice acá, otra idea importante, la biosfera, los océanos, el suelo y la atmósfera forman un sistema capaz de mantener las condiciones para la vida. Todo esto, la biosfera, océano, suelo y atmósfera, lo encontramos en la Tierra. ¿En otros planetas del sistema solar habrá? No, solo en la Tierra. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a seguir leyendo lo que es la intervención humana para conocer un poquito más. Toda la cadena que hemos visto, donde todos dependen de todos y está armoniosamente balanceada, corre riesgo, ¿no? Corre un riesgo debido a la intervención humana sobre el planeta. Efectivamente, el ser humano no es un componente pasivo en el equilibrio de la vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la cadena trófica corre peligro por la intervención activa de los seres humanos. ¿Y qué hará el ser humano para poner en peligro esta cadena? No dice, es capaz de depredar sin límites especies de plantas y animales, afectándolas hasta el extremo de provocar la extinción de muchas de ellas. A la par, haciendo mal uso de la ciencia y la tecnología, ha provocado el calentamiento global, con todas sus consecuencias, al haber modificado el entorno natural sin importarle el mantenimiento del equilibrio que debería existir en la naturaleza. Lamentablemente, el ser humano no ha sabido cuidar todo su ambiente, su entorno, el entorno de los animales, el ecosistema, y ha causado mucho daño, como dice ahí, ¿no? Lo que ha sido una caza ilegal, que han hecho lo que es la tala y no han podido sembrar más. Por ejemplo, en el caso de los árboles, ¿no? Que la tala es cortar los árboles, pero nos dejan sin oxígeno. Recuerden que las plantas, las áreas verdes nos dan oxígeno. Muy bien, chicos. Ya tienes conocimiento de que el ser humano alguna vez fue recolector y cazador, y sus actividades no causaban el desequilibrio del medio. Después fue agricultor y criador de animales, ocupando grandes extensiones de suelos, actividades que sí alteraron sustancialmente el ecosistema. Al quedar deforestadas inmensas regiones
para introducir tierras de cultivo y producir más de lo que necesitaban. Luego, modernamente, añadió fertilizantes químicos que contaminaron no solo el suelo, sino también el agua. Felizmente, algunos sectores de la población con buen criterio han respetado el ambiente y criado animales o cultivado plantas para su consumo en medio de bosques naturales, valorando la vida existente. Muy bien, chicos. Por ejemplo, acá tenemos algunas ideas. Sabemos que el hombre en sus inicios fue recolector y cazador. Poco a poco sus actividades fueron avanzando y alterando su ecosistema. Algunas poblaciones con el buen criterio han respetado el ambiente y criado animales o cultivado plantas para su consumo en medio de bosques. Estas ideas son sacadas de este texto. Recuerden que pueden hacer un pequeño resumen o apuntar al costado de su hoja para que puedan entender mejor. Recuerden, chicos, que la tecnología no es mala, pero si no lo usas debidamente, puedes afectar a tu medio ambiente, como han ocasionado muchas empresas, muchas fábricas, ¿no? Que botan humo y que algunos sectores de minería botan, por ejemplo, minerales, ¿no? Que contaminan los ríos y los mares. Sigamos, chicos. Muy bien, después de haber acabado de leer, vamos a realizar esta actividad en el cuaderno. Analiza gráficos sobre el tema que hay en el texto y transfórmalo en un mapa conceptual. Por ejemplo, este gráfico que tengo acá, ¿cuál es el título? Cadena trófica, ¿no? Muy bien, ya lo hemos visto. Este gráfico lo vamos a pasar en este organizador visual. Por ejemplo, ¿qué pondré en este primer recuadro? ¿Cuál es el título, chicos? Cadena trófica, muy bien. La cadena trófica está formada por... Muy bien, ahí lo van a completar. ¿Y dónde lo van a hacer? En su cuaderno. Seguimos. A continuación, analiza este pequeño texto y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Dice, en los últimos 37 años hubo en el Perú 10 sequías. La más severa de todas fue la del año 1992, que afectó a 16 regiones del país. En base a este pequeño texto, vas a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué crees que pudo ocurrir si, por ejemplo, se produce una sequía muy grave? ¿Qué sucede cuando un gran incendio devasta una amplia extensión de bosques, como en el caso de los muchos ocurridos en la Amazonía peruana? Recuerden las noticias, lo que salieron hace meses atrás sobre los incendios en la Amazonía. ¿Crees que estos fenómenos afectarían a la cadena trófica? ¿De qué manera? ¿De qué manera afecta a la cadena trófica? Estas preguntas las vas a responder en tu cuaderno. Muy bien, chicos, sigamos. Felicidades, ya completaste el mapa conceptual y respondiste a varias preguntas sobre la cadena trófica. ¡Qué bueno! Hasta ahí ya hemos tenido que hacer nuestras preguntas, nuestras hipótesis, de ahí nuestro gráfico, ¿no? Nuestro organizador visual y las preguntas sobre el pequeño texto que leímos. Ahora sí, algunas ideas generales de lo que leímos. La cadena trófica es muy dinámica, es decir, está en permanente cambio y ajuste. Por ejemplo, si falta agua, muchos herbívoros morirán porque disminuye la cantidad de alimento. Si disminuyen los herbívoros, muchos carnívoros también morirán por falta de alimento. Si la escasez de agua es mucha, todos los animales consumirán agua estancadas y enfermarán. ¿Se dan cuenta que estas 3 ideas es como una cadena? Claro, chicos, es como la cadena trófica, porque si uno de sus eslabones, uno de sus componentes, uno de sus factores falla, todo no va a estar en equilibrio. Después de ello, en tu cuaderno vas a escribir 5 ideas importantes de la lectura, lo que tú creas que es importante después de haberla leído. Ahora sí, chicos, ya estamos listos para responder la pregunta reto que teníamos, ¿se acuerdan? Ya hemos leído, ya sabemos lo que tenemos que contestar. ¿Qué factores ponen en peligro de extinción a los animales que viven en ambientes naturales? Ya sabemos cuáles son esos factores, ¿verdad? En tu cuaderno lo vas a realizar.
Ahora, después de haber hecho eso, vas a contrastar tus respuestas. Reflexiona sobre las diferencias entre las respuestas que diste inicialmente y tu nueva respuesta. ¿Por qué voy a hacer eso? Recuerda que al hacer eso, al contrastar tus respuestas, vas a crear un proceso de construcción de un nuevo conocimiento y esto logrará un mayor aprendizaje en ti. Muy bien, chicos. Recuerda compartir la información que aprendiste el día de hoy con tu familia. Dales a conocer lo que aprendiste y de qué manera y cómo te sentiste. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima.